El Chino, el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa. El 18 de octubre de 2013 esto sucedió. El payaso asesinó a Francisco Rafael Arellano Félix, el líder del notorio cártel de Tijuana y uno de los hombres más peligrosos de México en ese momento. Frente a todos los presentes en su fiesta de cumpleaños número 63 hoy, sabemos que el payaso asesino era José Rodrigo Arechiga Gamboa, el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa, mejor conocido como el Chino Anthrax. Y hoy les estaremos contando su historia. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Comencemos. José Rodrigo Arechiga Gamboa tuvo una crianza sorprendentemente normal y privilegiada. Nació el 15 de junio en la ciudad de Culiacán, el corazón del estado de Sinaloa, México. Su familia era muy respetada y algo rica. Su padre era un funcionario del gobierno y su madre era académica. Sin embargo, hubo un problema desde el principio y tenía todo que ver con los vecinos de Arechiga. Verás, la familia que vivía al lado de Arechiga durante su infancia eran los Zambada. Y si no conoces ese nombre, aquí te vamos a contar. Ismael Mario Zambada García fue parte de las 4 personas que fundaron el cártel de Sinaloa hace 35 años. En 1987, cuando el Chapo aún estaba activo, Zambada lideraba su propia facción. La única razón por la que no escuchas mucho sobre él es porque, a diferencia del Chapo, que disfrutaba de ser el centro de atención, Zambada siempre se había conformado con ser la figura sombría igualmente despiadada, igualmente astuta. Ahora volvamos a la historia de Arechiga. El Mao Zambada tuvo 3 hijos: Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz, Ismael Zambada Imperial. Esos 3 hijos tenían aproximadamente la misma edad que Arechiga y siendo sus vecinos, crecieron juntos. Muchos años después, en un tribunal, la madre de Arechiga diría esto sobre la relación de su hijo con los Zambada: iban juntos a la escuela, jugaron juntos, participaron en deportes juntos, asistían juntos a eventos sociales, llegaron a ser mejores amigos. Nadie sabe cuánta influencia tuvieron los Zambada en Arechiga, pero debes saber que Zambada no protegió a sus hijos de los negocios de su cartel. Era un negocio familiar. Sin embargo, a medida que Arechiga creció, no mostró ningún indicio de que viviría una vida delictiva. Trató de ser piloto en el ejército mexicano, pero no pasó el examen físico porque tenía una afección en la piel llamada psoriasis. Entonces Arechiga cambió su enfoque a otras cosas. Más específicamente, decidió obtener una licenciatura en arquitectura en la universidad. Durante su tiempo en la universidad, le sucedieron 2 eventos que cambiaron su vida en una sucesión bastante rápida. 1. Tuvo una hija y 2. Se casó. Estas nuevas responsabilidades lo obligaron a abandonar la escuela. Y aquí es cuando las cosas toman un giro dramático para peor. Un nuevo capítulo. La vida como padre, esposo y proveedor resultó ser increíblemente difícil para Arechiga, y cuando se volvió insoportable, recurrió a sus amigos de la infancia, los hermanos Zambada, en busca de ayuda. Uno de los hermanos, Vicente Zambada, también conocido como el Vicentillo, eligió ayudar a Arechiga de la única manera que podía al introducirlo en el negocio del cártel. A Arechiga se le encomendó primero tareas pequeñas e inofensivas, como conducir envíos y supervisar mercancías hasta sus destinos. Y cuando hizo estas tareas a la perfección, el Vicentillo lo introdujo en el narcotráfico. Fue durante este tiempo que la creatividad de Arechiga entró en el centro de atención. Se le ocurrió un método ingenioso para hacer pasar cargamentos de cocaína y marihuana a través de la frontera, sin ser atrapado. Su plan consistía en crear una red de negocios legítimos que requerían envíos a Estados Unidos desde México. Luego establecería varias empresas de camiones legítimas que entregaban esos envíos. De esta manera, podía cruzar legalmente los camiones porque tenían la documentación adecuada y la patrulla fronteriza no tendría idea de que toneladas y toneladas de drogas estaban escondidas en cada camión. En poco tiempo, Arechiga se convirtió en un jugador importante dentro del cártel de Sinaloa y llamó la atención del padre de El Vicentillo, el Mayo Zambada, quien comenzó a sentir simpatía por él, pero en algún momento alrededor de este punto, algo se rompió dentro de Arechiga,
o tal vez siempre había estado allí, porque fue entonces cuando comenzó a exhibir una insaciable sed de sangre. Se involucró voluntariamente en las partes más espeluznantes del comercio del cártel. Más que nada en el cartel en ese momento, Arechiga estaba dispuesto a asesinar personas. Sin embargo, fueron las cosas que hizo con los cuerpos de las personas que mató las que lo convirtieron en una leyenda urbana notoriamente temida. Cuerpos mutilados como pancartas de advertencia y cintas espeluznantes fueron colgados en puentes públicos dentro del territorio sinaloense. Y el rumor en la ciudad era que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaría sufriendo en el más allá por lo que le habían hecho a su cuerpo. Como era de esperar, el Mayo aprovechó el impulso violento de Arechiga y lo agregó a su séquito de temidos asesinos. Y lo que es más importante, se convirtió en el guardaespaldas personal de El Vicentilo. En algún momento alrededor de 2008, Arechiga fue removido de sus deberes de guardaespaldas y el Mayo le asignó una nueva tarea, posiblemente más importante. Se estaba gestando una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Un aliado del cártel de Sinaloa se había desgajado y estaba en guerra. Eran la organización Beltrán Leibar, y si bien su lucha era con el Chapo, el Mayo quedó atrapado en medio de ella y tuvo que unirse a la guerra. La situación era la tormenta perfecta para Arechiga. Formó su propio escuadrón armado del cártel de Sinaloa y lo llamó los Anthrax en honor a la infame bacteria mortal. Los miembros de su equipo incluían a su mano derecha, Jesús Peña, alias El 20, René Velázquez Valenzuela, alias el Sargento Fénix, entre otros. Y cada miembro recibió un anillo. Como jefe de este escuadrón de asesinos, Arechiga llegaría a ser conocido como el Chino Anthrax, que se tradujo al Chino Anthrax. Tenían dos trabajos. Uno era la protección de El Mayo Zambada, y el segundo era la guerra a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Para Arechiga y su escuadrón asesino, eso era prácticamente cualquiera. Los Anthrax causaron estragos en Sinaloa durante un periodo de 5 años de violencia sin fin, y Arechiga se convirtió en un monstruo irreconocible cada vez que chocaron con una palanca de Beltrán. Fue un baño de sangre con bajas en ambos bandos, incluidos civiles. Mientras tanto, el ejército mexicano se unió a la fiesta y trató de acabar con ambas facciones. Después de un tiempo, los miembros del cartel rival se cansaron y comenzaron a eliminar a los miembros de los Anthrax. Incluso los militares mexicanos se unieron a la fiesta. Mientras tanto, Arechiga comenzó a tener un gusto poco saludable por ser el centro de atención. Mientras la pandilla de Arechiga sufría golpe tras golpe, su liderazgo comenzó a verse inestable a los ojos de El Mayo. El 1 de noviembre de 2011, durante un partido de fútbol sala en Culiacán, Sinaloa, un comando armado interrumpió el juego y mató a Francisco Arce Rubio, líder de los Anthrax. Según reportes policiales, varios hombres armados portando AK-47 y pistolas interrumpieron el partido de fútbol en el Estadio Deportivo Jimmy Ruiz y obligaron a todos los jugadores a acostarse boca abajo en la cancha alrededor de las 11 p.m. Una vez que habían subyugado a todos en el campo, los pistoleros ejecutaron a uno de los gerentes del equipo y luego mataron a Arce Rubio, de 30 años. Luego del doble homicidio, los pistoleros se fueron. Había violencia por todas partes. Mientras tanto, Arechiga se vengó de sus enemigos. También eligió a otro influenciador cuestionable de las redes sociales. Tan loco como suena, y francamente no debería, Arechiga hizo alarde de su riqueza en las redes sociales y se convirtió efectivamente en una persona influyente en las redes sociales. Ganó millones de dólares con el cartel y, como era de esperar, gastó esos millones en autos llamativos. Alquiló yates caros, compró relojes y casas caras. Arechiga también escribió varias baladas del narco corredor sobre él, algunas de las cuales lo describían como un hombre elegante y en forma que disfrutaba de sus autos deportivos, yates y bebía champán. Y publicó todo en las redes sociales alardeando también para que el mundo lo viera. Incluso posó con famosas como Paris Hilton. Y aunque pudo haber aprendido a encarar para ocultar su identidad, las agencias de seguridad de todo el mundo comenzaron a seguirlo, y no les tomó mucho encontrar una manera de atraparlo. Aunque Arechiga podría haber hecho esfuerzos para ocultar su identidad, su anillo característico de los Anthrax estaba en su dedo en cada imagen. Nunca se lo quitó, y este desliz finalmente lo llevaría a su caída en los últimos meses de 2013. Fue arrestado y trasladado a la cárcel Snitch el 31 de diciembre, solo unos meses después de asesinar al jefe del cártel de Tijuana. Arechiga decidió tomarse unas vacaciones. Salió de México rumbo a los Países Bajos e inmediatamente después de aterrizar fue arrestado por miembros de la policía holandesa.
Unos días antes, Estados Unidos había alertado a los holandeses que un ciudadano mexicano de 33 años que también era un narcotraficante llegaría a su país en unos días y querían que lo arrestaran. Entonces, inmediatamente después de que Arechiga aterrizó, lo identificaron y lo acogieron. Sin embargo, el proceso de identificación no fue fácil porque Arechiga volaba con una identidad falsa, la identidad de un hombre muerto, probablemente uno que él mató. También se había dejado crecer la barba y se había alterado ligeramente el rostro con una cirugía plástica. Lo que ayudó a las autoridades a identificarlo fue su anillo de anthrax perdido, que tontamente había guardado en su dedo. Extradición y juicio en Estados Unidos. El 10 de julio de 2014, Arechiga fue extraditado a Estados Unidos. Al día siguiente, fue procesado y acusado formalmente por cargos de drogas. Al principio, Arechiga se mostró terco y se declaró inocente de los cargos de drogas en su contra. Pero después de varias audiencias, Arechiga dio un giro 360. El 20 de marzo de 2015, se declaró culpable y admitió que había estado involucrado en el envío de cocaína y marihuana a los EU y había facilitado actividades violentas mientras trabajaba para el cártel de Sinaloa. Este cambio de opinión fue sospechoso y hubo muchas preguntas en ese momento. ¿Fue torturado? ¿Por qué estaba confesando de repente? ¿Qué oferta podrían haberle hecho los fiscales que no pudiera rechazar al final de su juicio? Esa oferta quedó bastante clara cuando recibió una sentencia increíblemente leve de solo 6 años en una prisión de los EU y 5 años adicionales de libertad condicional. Durante los 6 años, el chino Anthrax delató a casi todos los que colaboraban con la fiscalía estadounidense, dando nombres, direcciones y exponiendo formas de operación del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. La información que compartió fue tan útil que contribuyó en gran medida a desestabilizar a partes importantes del cártel de Sinaloa mientras todos en casa, incluido el Mayo, estaban plenamente conscientes de que su chico dorado se había convertido en un traidor. El 3 de marzo de 2020 Arechiga fue puesto en libertad condicional y puesto bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos. Por razones obvias, los términos de su libertad condicional lo limitó a un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, unos meses después, en mayo, escapó de su libertad condicional y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su esposo, como era de esperar. 10 días después, en la noche del 14 de mayo de 2020 Arechiga, su hermana y su esposo estaban en la casa cuando, de repente, la mayoría de los hombres armados invadieron la propiedad y comenzaron a dispararles. Arechiga respondió con disparos, pero finalmente se quedó sin municiones y todos fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, el cuerpo de Arechiga junto con su hermana y su esposo fueron descubiertos en una camioneta negra envuelta en tela con la cabeza cubierta con bolsas de plástico. Todos habían sido torturados y asesinados a tiros. Hubo mucha especulación sobre quién pudo haber ordenado este ataque contra el chino. Algunos dicen que probablemente fueron miembros del cártel de Tijuana que se vengaron de él por el asesinato de su jefe, mientras que otros señalan con el dedo a los miembros remanentes de la organización Beltrán que ya había sido disuelta por el ejército mexicano. Sin embargo, y quien quiera que haya sido, el ataque ocurrió en lo profundo del territorio de Sinaloa y no hay forma de que alguien pudiera haber lanzado tal ataque sin que al Mayo o los miembros principales del cártel lo supieran y, en los meses posteriores al ataque, cuando no hubo represalias, reacción o venganza por el asesinato de uno de sus ex principales sicarios, quedó claro que el alcalde debe haber sido quien ordenó el asesinato y si no lo hizo definitivamente lo permitió. El chino Anthrax era un traidor que los había vendido y en cualquier negocio o crimen mundial eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué Arechiga dejó la seguridad de su libertad condicional en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde debería haber sabido que no lo querían? ¿Realmente pensó todo lo que tenía en contra? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.